se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Hoy hay fecha de eliminatorias. La Argentina se enfrenta a la Vinotinto, a Venezuela. Siguen en el panorama internacional las sanciones contra Rusia. La guerra no cesa. El Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina. Ucrania no juega las eliminatorias porque, bueno, justamente está en guerra. Y quién clasificará en Europa aún es una incógnita. Rusia ha quedado descalificado. Todo eso y más se condensa en un gran artículo publicado en Politólogos al Whisky, justamente llamado Ucrania y Rusia, la diplomacia de la pelota. Autor de este recomendadísimo laburo es el comunicador social, obviamente que integrante de Politólogos al Whisky, Bruno Di Forti. Bruno, acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Gracias por coparte, gracias por estar. Felicitaciones por el artículo, si bien ya tiene un par de días encima, está muy piola y sigue vigente. Primero, esto que vos mismo es un poquito como la piedra angular de lo que vos has descrito, derribar cualquier mito, que creo que ya todos lo hemos afortunadamente derribado, pero quizá en algún lado sigue en pie, de que política y fútbol, o diplomacia y fútbol, no se mezclan. Nunca estuvieron tan mezclados, más allá de que apoyemos las sanciones o las decisiones. ¿Vos cómo sentís eso? ¿Cómo tomaste la decisión de eliminar a Rusia? Bueno, la especulación que hay sobre qué pasará con Ucrania. ¿Cómo vivís las eliminatorias europeas en guerra? Bueno, primero, gracias por la recomendación y la valoración del artículo. Más que nada, para mí esa es la clave. Se saca la careta a la FIFA y o el fútbol y empezamos a entender que no existe, digamos, pensar el fútbol por fuera de la política y mucho menos en este movimiento geopolítico que es uno de los más grandes, o quizás el más grande del siglo XX, este acontecimiento, digamos, del siglo XXI, perdón. Uh-huh. Si vamos directamente a la parte de sanciones, la única, o por lo menos lo más parecido que encontramos es esta suspensión que habían tenido Alemania y Japón entre el 45 y el 50, que los dejó afuera de Brasil 50, del Mundial de Brasil 50, que fue el primero después de la Segunda Guerra. Total. Después, las suspensiones han ido a pequeños países, o a países que no tenían tal relevancia en el mundo del fútbol, y creo que esta, sobre todo en Europa, por la decisión que después también toma la UEFA de sacarle la final de San Petersburgo a Rusia, uh-huh, cambia un poco el panorama. Uh-huh. A partir de ahora vamos a tener que empezar a ver con otros ojos todo conflicto geopolítico e incluso a pensar qué puede llegar a hacer la FIFA ante ese conflicto. Totalmente. Ahí justo vimos en pantalla partida imágenes de otros tiempos, no tan lejanos, pero otros tiempos en fin, de Infantino y Putin haciendo jueguitos en la víspera del Mundial de Rusia. Es muy impactante porque justamente hablamos que el último Mundial fue en Rusia, fue hace 4 años nada más, y de repente nos encontramos con un contraste muy fuerte en la actualidad. En ese sentido, lo formulo como pregunta: ¿qué rápido cambian las perspectivas o qué rápido cambian los intereses comerciales también, no? Exactamente. Pensemos que cuando arrancó este conflicto, para explicar este conflicto, uh-huh, se trazaba un paralelo bastante fuerte con lo que fue el conflicto de 2008 en Georgia, de Rusia. Sí. Conflicto, incluso, el de 2014. Los dos fueron anteriores al Mundial. En aquel momento, si bien no había escalado a la magnitud a la que escaló esta invasión, no hubo, digamos, sanciones más allá de alguna pequeña petición que le han hecho a la FIFA sobre sancionar a Rusia. Entonces ahí empezamos a ver, realmente hay un interés de la FIFA en, digamos, como proteger la paz en el mundo o bogar por la paz en el mundo, o cayó como medio en una presión de una oleada de sanciones que, vio que era oportuno sumarse porque lo presionaban de, no sé, sea las federaciones, los países, uh-huh, o algunas organizaciones mundiales. Uh-huh. Totalmente. Algo que también mencionabas en el artículo, estamos haciendo Mundo al Whisky, quien está al otro lado es Bruno Di Forti, justamente en Ucrania y Rusia en la diplomacia de la pelota, el artículo que un poco dinamiza la columna de hoy, menciona los datos y la hipocresía también que hay en el momento en que el fútbol y la diplomacia se encuentran. Algo que ocurre también, no se me ocurre, no recuerdo un caso específico, pero recuerdo que está muy en boga en Latinoamérica,
y en otros países también, ¿verdad? En otras regiones también, un posicionamiento, una regla, un fundamento de la FIFA, no, el nombre más elegante ahora se me ocurrirá, pero un principio de la FIFA, en donde si el gobierno nacional tiene algún tipo de interferencia sobre la asociación de fútbol local, hay sanciones, salta la ficha completamente. Digamos que camina con bastante hipocresía la FIFA. Mismo por decirte, veíamos una imagen de Infantino, no reunido con el líder de la Asociación de Fútbol Rusa, sino haciendo jueguitos con Putin para publicitar un mundial. Exactamente, bueno, uno de los últimos pequeños casos que igual no tuvo tanta relevancia, quizás también por el país, la federación, fue en Camerún. Después de la Copa Africana, digamos, se despidió al técnico por una cuestión nacional, porque hubo ahí como una injerencia del presidente, y bueno, Camerún también ha sido un país que ha estado un poco bajo la mirada de la FIFA por esto, porque hay incidencia, digamos, del gobierno nacional sobre las decisiones de la Federación de Fútbol. Para recordar que hoy el presidente es Samuel Eto'o, un ex futbolista del Barcelona, y bueno, un personaje de mucho peso en la FIFA, y que también seguramente, es quizás un poco más una suposición, si no se ha llegado a una sanción tan fuerte es por el peso que pueda llegar a tener alguien de la federación, sea de Camerún o de África, en relación a la FIFA. Ahí podríamos pensar que quizás la Federación Rusa no tenía algún personaje con una relevancia o un poder fuerte dentro de la FIFA o la UEFA, y por eso las sanciones llegaron enseguida y no tuvieron derecho a réplica. Totalmente, totalmente. ¿Qué hubiera pasado si el Mundial de Rusia era en 2022 y no en 2018? Muy probablemente hablaríamos de un cambio de sede, casi un hecho que hablaríamos de otro país organizándolo. Algo que también observaba en el artículo es la palabra que se repite es hipocresía, es medio inevitable, pero mencionabas el caso de, por ejemplo, Estados Unidos no siendo eliminado de un plumazo de Alemania 2006 post bombardeo Irak, o si los países miembros de la OTAN hubieran sido sancionados después de bombardear a Belgrado en el 99. Hay muchos antecedentes y medio como que lo que arriesga acá no es la primera guerra que hay, no es el primer torneo de fútbol con una guerra a sus espaldas y una decisión que tomar. Tomo lo que vos decís, ¿verdad? A Rusia le pudo haber faltado muñeca política, lo cual explica por qué Rusia sí y Estados Unidos o los restantes países de la OTAN no. Había varios, sí, digamos, más allá de si han clasificado en el Mundial, en la correspondiente fecha donde sucedieron las invasiones, se destacan varios. Bueno, quizás el más importante es el bombardeo de Belgrado en el 99, primero porque era toda la OTAN, y segundo porque fue una de la gran última guerra antes de esta invasión. Después, obviamente las invasiones de Estados Unidos, y un caso que me pareció bastante destacable, porque tiene comparación con los dos lados, es el de Israel. Digamos, conocemos todos cuál es la situación de Israel y Palestina, cuáles fueron las políticas de Israel hacia Cisjordania y hacia territorio y pobladores palestinos. Total. Y la única sanción que tuvo Israel alguna vez en su historia fue, digamos, quedar afuera de lo que es la Federación Asiática de Fútbol, pero rápidamente primero fue acogida por la Federación de Oceanía y hoy, hace varios años ya, es acogida por la UEFA, justamente. Total. Ahí podríamos pensar que, bueno, tenemos a Israel que ha bombardeado varios países, ha atacado Siria, el Líbano, ha tenido conflictos con Egipto, y ha tenido este conflicto, digamos que ya en otro de los... En el artículo destaco ahí otra de las facetas de politólogos, que son los newsletters, sí. El de Seba Dagrosa, de Política Internacional, donde destaca que Amnistía Internacional ya declaró el conflicto palestino-israelí como un apartheid. Sí. Esa palabra que muchos relacionamos a Sudáfrica nos da que Sudáfrica estuvo excluido durante todas las competencias internacionales entre el 60 y el 90, digamos. Tenemos ahí unos 30, 32 años de exclusión a Sudáfrica por una misma política que Israel estaría llevando a cabo y no acarrea sanciones. Entonces ahí quizás lo que podemos llegar a pensar que pesa es este papel de Israel, que ha sido un gran aliado de la OTAN, un gran aliado de Estados Unidos, un gran aliado de Inglaterra, quizás como el enclave base de todos estos países y de
esta organización en un lugar tan importante como es Medio Oriente. Absolutamente, absolutamente, Bruno. Es Bruno Di Forti, comunicador social, es integrante de Politólogos al Whisky. Bruno, en ese mismo sentido, ¿no? Porque nos quedamos en Medio Oriente, para analizar acá, justo me había separado un fragmento del artículo, comenzando a cerrar, mirando a Qatar 2022, en donde las denuncias que rondan a la organización de dicha Copa del Mundo incluyen explotación laboral, alta mortalidad en las obras, abusos sexuales y denuncias de corrupción, sumado, complementado a la homofobia, incluso reglamentada, que camina en dicha península de Medio Oriente, en dicho país de Medio Oriente. En ese sentido, hay también una hipocresía en el host, en el albergador del próximo Mundial, que parece no pesar en ese caso, porque bueno, serían varios miles de millones lo que la FIFA perdiera si hiciera bola al dilema moral que ocurre y le quitara la Copa a Qatar. Digo, ni se nos cruza por la cabeza que eso pase, ¿no? Exactamente, bueno, primero obviamente por millones, por lo que es la organización, y también hay un destacado ahí que es bastante interesante a partir de esto, que es el fútbol como lavado de cara, digamos, que es una política que ahora explotó en Inglaterra, porque de repente nos acordamos que hay una declaración de Jürgen Klopp, el DT de Liverpool, que es muy interesante. De repente nos acordamos que había entes extranjeros detrás de los clubes. Digamos, hoy el campeón del mundo, el campeón de Europa, que es el Chelsea, está en jaque por la congelación de los activos a Roman Abramovich. Bueno, ahí vemos cómo el fútbol ha funcionado para el lavado de cara de lo que es este mundial. Pensemos en el PSG, por ejemplo, hoy uno de los clubes más importantes del mundo, donde está Lionel Messi, que funciona como, digamos, una de las empresas o uno de los activos de beIN Sports, que es una de las transmisoras televisivas de Medio Oriente y manejada por el grupo Qatar Investments. Ahí el trazado paralelo te va llevando a través de los hilos a ir encontrando cada vez más dudas. Digamos, a partir de la sanción, en vez de encontrar certezas, siguiendo determinados lineamientos, encontramos cada vez más dudas y cada vez más preguntas. Es realmente un tema que da mucho que charlar, mucho que hablar. La verdad que un sintetizador de todo eso, como fue el artículo Ucrania y Rusia, la diplomacia de la pelota, es justamente, valga la frase, es un golazo, porque nos permite poner en punto todo lo que ocurre, toda la hipocresía que deambula a lo largo del rodaje de las pelotas en la FIFA, y por otro lado también al mismo tiempo como cuando se fusiona fútbol y política, bueno, lamentablemente de vuelta la hipocresía brota a flor de piel. Seguiremos viendo estos casos, lamentablemente, estamos en víspera de mundial, digo, amamos el fútbol, hablo por los dos seguramente, y lo disfrutaremos, pero también está bueno, de vuelta, vamos a jugar un poco, parar la pelota y entender que esto es más complejo de lo que queremos y que vale la pena ser analizado. Bruno, la verdad que completísimo el artículo, la charla también. ¿Dónde podemos leerte, seguirte, lo que quieras decir para continuarla? El micrófono es tuyo. Bueno, por ahora recomiendo de nuevo el artículo, valga la redundancia por haberlo escrito yo, porque también creo que toca varios puntos interesantes y que incluso se llega a tocar con lo que son los Balcanes, con lo que es varias zonas de conflicto en las que el fútbol ha aparecido. Así que bueno, por ahora estamos siempre en Politólogos al Whisky, así que seguiremos tratando de producir este tipo de artículos que puedan llegar a ser de interés, sobre todo para profundizar, ¿no? Para que den para el debate y para que vayamos encontrando cada vez más aristas sobre las que problematizar. Brindamos por eso, Bruno. Vemos en pantalla y el artículo en el frontline de Politólogos al Whisky, recomendadísimo. Bruno, gran abrazo, buen fin de semana, será hasta la próxima. Igualmente, Esteban, un saludo para todos y un abrazo grande. Lo mismo para vos, Bruno, para Bruno Di Forti, lo escuchaban, comunicador social, integrante de Politólogos al Whisky y autor del artículo, lo vemos en pantalla, Ucrania y Rusia, la diplomacia de la pelota. Gran mundo al whisky, columna que nos hace muy felices hacer y que es un compromiso que sea semanal. Los tiempos son locos, estamos volviendo a la facultad, el laburo, se fue el Zoom, vuelve el Zoom. Bueno, vale la pena, estoy repetitivo, parar la pelota efectivamente y charlar con el gran plantel, el gran equipo que tiene Politólogos al Whisky y que incluye a Bruno Di Forti.